Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva plática. En esta ocasión, como siempre se los comento, pues es un tema que ha sido recurrente en sus dudas, pero sobre todo en darnos cuenta que hay un cierto sector de personas a la edad que tienen 50 años o menos o un poco más y que está enfocado precisamente a ellos y que sabemos que son muchos de ustedes los que están en esa situación de tener esa edad, por eso le llamamos a esta plática, pues si tienes 50 o más, debes ya de hacer tu planeación. Aquí la situación es que cuando tenemos esa edad, 50 años, pues estamos activos, podemos estar en otra actividad independiente, no se está cotizando o sí se está cotizando, pero se piensa que el tiempo de la planeación o el tiempo de la pensión está muy lejano y no es así. En estos tiempos y en estos momentos nos damos cuenta, y todos ustedes que están en este proceso muchas veces nos comentan, ojalá lo hubiera hecho antes, ojalá me hubiera dado cuenta o me hubiera informado antes para yo tomar acciones, para planear. Y ese es el objetivo de esta plática, de verdad, transmitirles a todos ustedes que todavía no se han pensionado, que están en ese proceso. No importa si tienen 55 o 60, pero también enfocado a todos ustedes que tienen 50 o más, en este caso, están en un tiempo que cuando pasen 5 años o 10 años, hubieran querido estar en este momento para poder hacer su plan de pensión. Y de verdad, esa es la idea. Llegar a todos ustedes, no importa, repito, si tienen 50 o más, 55, 60, porque pues si están en esa edad, en ese momento es cuando deben tomar acción para hacer su plan de pensión. Pero si tienes 50 o menos, si eres ley 73, porque estamos enfocados en esta ley 73 o más también, debes de hacer tu plan. Estás a muy buena edad para lograr un muy buen plan de pensión. Entonces, esa es la idea de transmitirles a todos ustedes que tienen 50 años, 51, 52, 53, 55. Deben de realizar ya su plan. Cuando se llega muy fácilmente pues a la edad de 55 o nos llega muy fácilmente a la edad de 60 y de verdad por experiencias de muchos de ustedes que nos transmiten esa idea, sabemos que quisieran haber empezado su planeación antes. Y ese es el objetivo. Que si tienen 50 años ya no lo piensen. No es cuando tengas 55, no es cuando tengas 58, es en este momento cuando tengo 50, 51, 52, 53, el que deben de planear su pensión. En este momento, bueno, pues está joven y se tiene la oportunidad de actuar, la oportunidad de planear, la oportunidad de determinar qué puedo hacer en los años que vienen. Si están cotizando, bueno, saben que están sumando semanas, pero también pueden saber a través de un plan de pensión que se realice en ese momento, pueden saber que tienen que invertir dentro de 3, 4, 5 años, tal vez una cantidad fuerte, una inversión fuerte, tal vez tengan que hacer una inversión fuerte para poder lograr una muy buena pensión. Entonces, en este momento, aunque esté activo, cotizando, está sumando semanas, está muy bien, pero tal vez tengo que ahorrar, tengo que ver de dónde voy a poder invertir dentro de unos años.
y eso entra dentro del plan de pensión. Entonces, aquí también hay que pensar, cuando se tiene esa edad, que se tiene derecho a la pensión. Tal vez cotizaste y te olvidas un poco de eso, o aunque estás activo, puedes pensar en que me faltan muchos años y tal vez no necesite la pensión. O si eres uno de nuestros mexicanos en el extranjero y que tu idea de irte a otro país precisamente fue para mejorar tu nivel de vida, porque pues en ese momento o en la situación que estabas no te lo permitía, y te olvidaste de esos años que has cotizado, pues tú también debes de saber que a la edad que tengas, si tú cotizaste en ley 73, tienes derecho a una pensión y además muchas veces se piensa que no se va a necesitar esa pensión. Muchos de verdad sabemos que pensaron, no, una pensión, y sobre todo las pensiones que se estaba acostumbrado a obtener, ¿verdad? Tan bajitas, con 3,000, ¿cuántos de nuestros mexicanos en México de hace muchos años o de hace algunos años, pues tienen pensiones muy bajitas? Entonces nunca se pensaba en una pensión como una buena opción. Entonces todos ustedes deben de pensar en que es un derecho, pero que también se va a necesitar en un momento dado. Y si no se necesita porque tienen la solvencia económica dentro de esos años, dentro de 10 años, porque tengan una empresa, un negocio, porque estén ahorrando, no está de más. Nunca les va a sobrar esa cantidad de dinero que pueden recibir cada mes para el resto de su vida. Entonces, hay que pensar si se tiene, en este caso, pues esa edad o se tienen años todavía para poder pensionarse. Hay que pensar en lograr esa pensión. No dejémosla, pues ahí cuando me toque a ver cuánto obtengo. No, se puede planear y pueden obtener una excelente pensión si lo planean. En este caso, hay que utilizar a nuestro favor el factor tiempo. Esa es la idea principal que les quiero transmitir, que se use el factor tiempo. Entre más tiempo se tenga, mejor puede ser la planeación que ustedes puedan hacer y mejor es la pensión que ustedes pueden lograr. Entonces, en este caso, cuando tienes un plan de pensión en tus manos, a los 50 años, a los 52, a los 55, tienes ya el camino establecido, esa herramienta que va a ser tu planeación, en donde te va a decir o vas a tener ya establecido qué pasos tienes que dar. Hasta cuándo tengo que seguir cotizando y no importa el salario con el que estoy cotizando, porque únicamente estoy sumando semanas, cuándo ya me tengo que hacer un cambio, esto dependiendo de la estrategia que se determine, pero ya lo tengo ahí, ya no me preocupo porque tengo aquí mi guía, que es mi planeación de pensión. Únicamente me ocupo, ya no se preocupan, ya se ocupan de ir siguiendo ese plan, porque ahí van a tener los tiempos y los movimientos que tienen que hacer, los tiempos de registrarse en un esquema, de darse de baja, de cambiar de salario, en fin, todos estos acciones que tiene plasmadas un plan en donde ustedes vean ya con un camino establecido, porque esa opción de pensión me gusta, es la que yo quiero, ya sé cuánto voy a obtener a la edad de 60 o 61 o 62 años y en este caso pues van a ir ya con toda la confianza y con la tranquilidad siguiendo su plan, pero ya lo tienen. Ahí radica la importancia de verdad de tener ese plan, porque ya únicamente lo que queda es ir cumpliendo esas metas establecidas, ¿verdad? Hasta tal edad, pues voy a sumar semanas, hasta tal edad o voy a continuar
sumando semanas en otro esquema, pero todavía con un salario bajo, y hasta tal tiempo ya voy a hacer el cambio de mi salario. Entonces, este plan nos sirve para ir cumpliendo esas metas. Todo esto pues nos da, si ya lo tenemos a una edad temprana, lo más temprano posible, de verdad, aquí creo que no hay una edad exageradamente temprana. Yo creo que si se tiene el mayor tiempo para planear, van a tener una mejor pensión, de verdad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues van a saber que este plan les va a ayudar mucho para que ustedes pues establezcan ese camino ya a recorrer sin preocuparse, ya sabiendo las cosas que tienen que hacer, cuánto van a invertir, qué es lo que tienen que hacer para lograr tener esa inversión. Son muchas ventajas las que les puede dar tener ya su plan de pensión a la edad más temprana posible. Entonces, aquí, ¿qué son los puntos básicos que te debe dar un plan de pensión? Pues precisamente es lo que acabamos de mencionar, pero de una manera muy ordenada, muy bien establecida. Te va a dar un plan pues desde la fecha en que te conviene registrarte a un esquema o lo que tú necesitas para desde activar tu conservación de derechos, si en un momento dado ya se tiene mucho tiempo sin cotizar y tienes, que sea tu caso, tienes que activarte, bueno, pues desde ahí se puede considerar desde el plan, en el sentido de en qué esquema me conviene a mí en particular registrarme para activar mi conservación de derechos. Sabemos que esto va de acuerdo a la actividad que ustedes realicen. Si tienen una actividad independiente, puede ser a través del esquema de trabajador independiente. Si tú tienes una actividad en un hogar porque cuidas pues a niños o adultos o auxilias en una actividad de un hogar, sabes que puedes darte de alta en este esquema, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que debes de hacer es ya considerar, o lo que vas a tener considerado en tu plan es desde este inicio. Si necesito activarme, ¿en qué esquema? ¿En qué fecha? ¿Cuándo termino? ¿Cuándo voy a hacer cambio de tal vez otro esquema como modalidad 40? ¿En qué fecha? ¿Con qué salario? ¿Cuánto, al menos en nuestro estudio de planeación que ofrecemos, pues tenemos todos los datos desde lo que tú vas a cotizar, cuánto van a ser tus pagos mensuales, anuales, inversión total, en fin, mucha información, montos de pensión, tiempos de recuperación de esta inversión, mucha información de verdad que te es de mucha utilidad. Entonces, vas a tener en tu plan pues esas fechas de inicio de registro o de término, ¿verdad? Para que puedas saber tú cuáles esos pasos que tienes que recorrer para lograr ir cumpliendo con esas metas en ese plan. Entonces vas a tener fechas de alta, de baja, por supuesto vas a tener, pues en este caso, los montos de pensión que vas a lograr, de pensión, de aguinaldo, los tiempos de recuperación, la inversión que tienes que realizar. Esto es muy importante y es un punto focal, porque precisamente si tú llegas a tener, si tú tienes en tu plan ya estos datos de la inversión que tú tienes que hacer, no importa dentro de 5 años, pues tú ya te preparas para saber de dónde vas a obtener esta inversión. De verdad que con todos los casos que tenemos nosotros que atendemos, pues hay una diversidad de opciones que encuentran ustedes para esta inversión, como pues desde que voy a vender mi carro, voy a vender un terrenito que tengo, voy a vender una moto o voy a pedir ayuda a mi familia. Como siempre se los comento en las consultas,
De verdad que muchas veces no nos gusta pedir ayuda, pero hay procesos y hay tiempos en los que es necesario pedir ayuda. Y en este caso, este proceso de pensión es uno de ellos. Yo creo que si le pedimos ayuda a las personas más cercanas nuestras, pues siempre lo van a hacer pues con ese cariño y con esa buena intención. Entonces vale la pena, si se puede, si hay personas que nos pueden ayudar, nos pueden apoyar, vale la pena solicitarles este apoyo. Y este es uno de los casos en los que vale más la pena, porque tal vez pues en ese momento ya no estamos activos, ya no estamos generando un ingreso y necesitamos de ese apoyo para poder lograr esa inversión que se requiere en su plan de pensión para lograr una muy buena pensión o la mejor pensión, como es nuestro eslogan, para todos ustedes, para cada uno de ustedes, la mejor pensión que se pueda obtener, porque como siempre lo comento, cada caso es particular. Entonces, vale la pena aquí, teniendo ya su plan en la mano, vale la pena que vean y que ustedes busquen esas opciones de inversión, porque cuando logren la mejor pensión, va a ser un beneficio para toda la vida. Como siempre se los comento, es un proyecto para toda la vida y vale la pena hacer el mayor esfuerzo. Siempre se los comento, pero es la verdad. Unos miles de pesos más que logren mensual, si hacen un mayor esfuerzo, va a ser para muchas, para incluso realizar proyectos que ustedes no tenían considerados y que van a tener la posibilidad de hacer porque tienen ese excedente un poquito más en su pensión de lo que pensaron. Entonces, ese es un excelente resultado que se puede obtener a través de la planeación, porque van a tener los datos más importantes, sobre todo uno de ellos que es la inversión, para que ustedes busquen las formas de obtener esta inversión y lograr ese objetivo. En casos más, ya tomando un poco concretamente, ¿qué puedes hacer? Si tú tienes 50 años, por ejemplo, pues puedes recuperar, tienes que analizar tu situación. Si estás cotizando, no estás cotizando, si dejaste de cotizar, si estás sumando. Y en este caso, si tú tienes 50 años o la edad que tengas y tienes la oportunidad, estás en esa situación que te puede permitir recuperar, hacer retroactivamente un periodo de semanas, es decir, has dejado de cotizar, como ya lo hemos mencionado en otros tutoriales. En este caso, si has dejado de cotizar años a partir que no hayan rebasado, que no rebasen en ese momento más de 5 años, como lo sabemos, y esto se permite en modalidad 40. Concretamente, analiza si en tu situación puedes recuperar semanas a través de pago retroactivo. Sabemos que debes de cumplir con ciertos requisitos. Esto es en el esquema de modalidad 40. Esta oportunidad es una opción, no es una obligación, pero es una oportunidad que tú tienes de recuperar estas semanas en retroactivo. Entonces, punto número 1, analiza tu situación particular. Puedes recuperar semanas en retroactivo porque has dejado de cotizar no más de 5 años a partir de tu última fecha de baja. Cumpliste o tú cotizaste antes de esta baja en los últimos 5 años, por lo menos un año, cotizaste por lo menos en ese periodo de 5 años, un año, y no han pasado más de 5 años, puedes recuperar. Esa es una de las opciones que tú puedes analizar. Si tú no estás en esta opción de poder recuperar, y sabemos que lo puedes recuperar con un salario lo más alto posible, que puede ser un límite de 25 o más, que en este año sería, en este año el pago de este salario es de 8,800 aproximado, pero recuerda que si tú vas a recuperar ese retroactivo, lo tienes que hacer y lo quieres hacer con un salario topado. No puede ser con el salario de este año, sino con el salario topado, si esa es tu decisión, del año en el que dejaste de cotizar.
o con un salario mínimo si tu último salario es igual o menor al mínimo de este año, que estamos hablando que es de 207.44, pero también en cada caso particular aplica que el mínimo para ti es el con el que puedes tú cotizar este retroactivo, es con el último salario que hayas cotizado en esa fecha en que tú dejaste de cotizar. Para todo esto precisamente se requiere de asesoría, pero es uno de estos puntos que tú puedes analizar si tú puedes recuperar semanas de forma retroactiva. Si no es tu caso, puedes analizar si puedes pagar subsecuente o si te conviene en ese momento, y ahí también entra la planeación siempre de saber en el momento en el que estás, con cuánto te conviene cotizar subsecuentemente hacia adelante, si es que no puedes cotizar retroactivo, con cuánto tiempo. Ahí entra también la planeación de con qué salario te conviene cotizar, si ya te conviene cotizar con el topado de este año a partir de ya, o puedes esperar. En fin, ahí se determina la estrategia para ti, para tu caso particular. Entonces puedes analizar cuál es esa situación y pensar en qué opciones puedes tener. Si tienes 55 años en adelante, 56, 57, a 60, o la edad que tú tengas, pues ya debes de actuar. Ya tienes los años que en este caso necesarios, que son las últimas 250 semanas, las que se toman en el factor salario, se toma el promedio de estas últimas 250 semanas antes de que te pensiones para que se tome este factor para el cálculo de tu pensión. Entonces, pues ya tienes que actuar, tienes que planear, pero ya tienes que actuar en qué es lo que voy a hacer. Tal vez planeo seguir cotizando si es que esa es tu situación hasta los 57 años, y de 57 a 60 ya cotizar al topado. Aquí el plan ya debe ser más dinámico por el tiempo que tienes. Tal vez haya muchas personas que determinan pensionarse hasta los 65 porque tienen pocas semanas, porque así le conviene, pero en términos generales ya a esta edad, después de los 55, 56, 57, 58, o repito, la edad que tengas, porque el plan debe ser el mejor plan para ti, y siempre va a haber un plan para ti, siempre se va a encontrar una buena opción. Entonces hay que buscarla y hay que planear, pero ya un plan más dinámico porque tenemos menos tiempo. Entonces en este caso, pues tal vez tu plan es 57 a 60, o ya tu plan debe ser, si quieres cotizar las últimas 250 semanas con un salario lo más alto posible, pues de 57 a 62, que finalmente es una gran edad para pensionarse. Y sí quiero reiterar mucho en esto precisamente, siempre va a haber un buen plan para ti. Entonces hay que buscarlo y hay que encontrarlo y hay que determinar la mejor estrategia. No es que yo ya tengo 59 años, ya que voy a lograr. Claro que se puede. Ya será tu decisión si una vez que se te presente estas opciones, pues tú decidas por una u otra, por una pensión tal vez a una corta edad como 60, o tú si quieras decidirte a seguir cotizando. Incluso, pues si tienes 60 años, si quieres determinar precisamente que ya quieres pensionarte, pues buscar la mejor forma. Incluso determinar si ya tú tienes los 60 años, decir, bueno, y si me pensiono a los 60 años, 6 meses, pues ¿qué me da? Hay que buscar y hay que encontrar, siempre hay que evaluar tu situación particular. Y como siempre les comento, de verdad que cada análisis no se debe de determinar una planeación en mira, tú puedes obtener es la mayor pensión porque te vamos a hacer un plan en donde tú actualices tu salario al máximo posible cada año, y tal vez no
no lo logres a los 5 años, sino lo reducimos a los 3 años. Pero, y sí, posiblemente, ¿verdad? Si se tienen las opciones, si se tiene la posibilidad económica de que si yo puedo actualizar mi salario cada año, pues claro que se va a obtener una pensión, una mayor pensión. Pero en este caso, yo les recomiendo que analicen todas sus opciones, pero con base en su situación particular, y es lo que hacemos nosotros. Analizar cada situación, pues desde su situación económica, familiar, de salud, eh, todas las situaciones por las que usted está pasando, porque el plan debe ser para usted en particular, no para lograr la mejor opción, porque entonces haríamos los planes iguales para todos. ¿Sabe qué? Usted puede lograr su mejor pensión cotizando al salario topado 5 años y va a ser de 58 a 63 años. Bueno, podríamos hacer un modelo general para todos en donde pueden obtener la mejor pensión. No se trata de eso. Se trata de analizar su situación muy particular y de sí buscar la mejor opción de pensión siempre para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, nosotros, como siempre, les comento que les brindamos la asesoría, particularmente cuando ustedes ya contactan pues su asesoría telefónica o videoconferencia, para alguna información, para dudas que tengan, para plantear alguna situación o para elaborarles su estrategia de pensión. Directamente el contacto es conmigo. Yo los atiendo, muchas veces me dicen, no pensé que me iba a tener usted. Siempre en todos los contactos que hagan, siempre los voy a atender yo. Las planeaciones de pensión, las estrategias para la planeación la determinamos conjuntamente usted y yo. Entonces, con mucho gusto, pues hacemos esa. Hay alguna persona que está atendiendo pues el teléfono, ¿verdad? Para cuando ustedes piden informes, pero ya el contacto para la asesoría es directamente conmigo. Entonces, con mucho gusto, si ustedes requieren de una planeación, de una información, de una consulta sobre algún tema en particular, sobre seguridad social, con mucho gusto, aquí estamos. Y bueno, pues espero, ¿verdad?, que como siempre el tema les haya sido de utilidad. Ya hemos tocado estos puntos en otros momentos, pero es muy importante retomar ciertas cosas, reiterar ciertas cosas, porque creo que son muy importantes para precisamente su proceso de pensión. Son los puntos que diferencian entre que su proceso de pensión sea exitoso o no, ¿verdad? O sea más exitoso. Entonces, eso es muy importante. Siempre les voy a recomendar que tomen asesoría, que consulten con asesores profesionales, con quien ustedes decidan, pero háganlo, vale la pena porque es un proceso de vida muy importante, vale la pena de verdad. No es un gasto, es una inversión. Van a tener esa diferencia de ser asesorados o no, y tal vez algún error que cometan pues les haga esa diferencia entre lograr una buena pensión o poder haber logrado una mejor pensión también, ¿verdad? O una pensión que tal vez pudieron haber mejorado. Entonces, con mucho gusto aquí estamos. Nuestro número de contacto de WhatsApp siempre aparece en la parte inferior del video, que es el 55 49 13 53 19. Ese es el número de WhatsApp. Y el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Pues como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención. Agradezco que se suscriban. Suscríbanse, por favor, los que no lo han hecho. Eso nos apoya muchísimo. Denle like si les gustó el video. Compártanlo con las personas. Nos da mucho gusto cuando nos hablan muchas personas. Nos dicen, es que a mí me enviaron el video una amiga, un familiar. Nos da mucho gusto. Mire, hay personas que dicen, estaba yo esperando ahí mi medio de transporte y vi a una persona que estaba oyendo su tutorial. Le pregunté y ya estoy viendo su tutorial. Nos da de verdad mucho gusto que nos contacten de tantos lugares, de
de toda la República Mexicana y de otros muchos más. Nos da mucho gusto que nos recomienden. Tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Siempre el objetivo es tratar de apoyarlos en su proceso. Entonces, si nos hacen comentarios en los videos, en los tutoriales, se los agradecemos muchísimos, pero a veces son muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. No podemos dar respuesta a todas, pero sí las leemos. De verdad que yo me doy la tarea de leerlas para saber cuáles son sus inquietudes, aunque a veces no podemos darle respuesta. Pero sigan, por favor, nos ayudan mucho con un comentario porque nos motivan tantos comentarios tan bonitos, con preguntas que nos hacen ver cuáles son sus inquietudes. Entonces, síganos apoyando para que podamos seguir compartiendo con ustedes estas pláticas que de acuerdo a sus comentarios, pues nos dicen les gustan y les sirven de mucho. Ese es el objetivo. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. En cuanto a los comentarios que a veces hacemos sobre algún tema ya de reflexión, como ha sido ya una actividad que nos hemos dado la tarea en cada uno de estos tutoriales. A veces, ¿verdad? En algunos que son más extensos, pues no lo podemos hacer, pero en otros pues nos damos la oportunidad de hacer algún comentario. Tuvimos muchos comentarios muy gratos sobre pues la última reflexión que hicimos de que ustedes pueden emprender algo, y en un futuro, en una próxima plática, les voy a dar puntos muy concretos que les puedan servir para que ustedes no se quede ahí como un sueño, como un objetivo que tuve en la vida y que nunca cumplí, el emprender algo, el hacer algo que ustedes quisieron o pensaron hacer pues aquí en su vida, y que pues nuestros compromisos familiares, laborales, no nos permitieron tal vez, pero que en este momento que estamos ya en un proceso de pensión, pues ya tengamos el tiempo, y de eso se trata, de ocupar el tiempo. Y les voy a dar algunos puntos concretos, más técnicos, para que ustedes también puedan ir aterrizando este sueño del que hablamos, esta actividad que pues pensamos o quisimos toda la vida hacer, desde como lo comentamos, pues aprender un idioma diferente, sobre todo, por ejemplo, el inglés. Nunca es tarde, incluso estudiar una carrera o que no terminé, o una carrera que siempre quise estudiar, ¿por qué no? O cosas más sencillas como pues poner un negocio, que aunque pensemos que es difícil y que bueno, yo no tengo la inversión, de eso vamos a hablar más adelante, pero es ir concretando estas ideas, y pueden ser muy sencillas hasta ya cosas más elaboradas, situaciones pues, como estudiar una carrera, ¿verdad? Pues, ¿cuántos años voy a dedicar? Se puede, y si ese es su objetivo, lo puede hacer. Pero también si quiere iniciar con algo más simple, como pues yo siempre quise, ¿verdad?, leer y nunca tuve tiempo, pues empiece a hacerlo. O yo quise poner, o me gustaría poner una tienda de regalos de algún artículo en particular. Siempre me gustó esto de las manualidades o las artesanías. Lo puede hacer. Y como se lo comenté en la plática pasada, vaya aterrizando eso, no importa si no tiene un orden en este momento. Ideas de lo que usted quisiera, de lo que a usted le gustaría, va a ver y se va a dar cuenta de que cuando empieza a escribir estas ideas de lo que quisiera, van a empezar a aparecer hasta nombres del negocio, hasta cambios de lo que usted pensó que quería hacer, y si hago esto, y si hago lo otro, y va a empezar a aterrizar ese sueño. Por algo se tiene que iniciar, y después le vamos a dar forma. Pero hay mucha gente que nos escribió, oiga, licenciada, de verdad que yo siempre quise hacer esto, y ahora que le escuché, pues ya dije, lo voy a hacer. Y eso nos da tanto gusto, de verdad, porque de eso se trata. Se trata de que como personas vayamos logrando nuestros objetivos, porque como siempre les comento, vida solo tenemos una.
como la conocemos en este momento. Entonces, no importa la edad que se tenga, estamos vivos. Entonces, en este caso, pues la idea precisamente es que usted haga las cosas que no pudo hacer y que quisiera hacer. Es un buen momento para iniciar, y de verdad se los digo, aunque ustedes no lo crean. Puede ser que incluso este proyecto que van a emprender, pues sea hasta incluso, y que así, si a ustedes así lo quieren, así va a ser, puede ser un proyecto que les rinda económicamente algo que ustedes nunca esperaron. Cuando se quiere, se puede hacer, e incluso ustedes que crean que, pues es que yo ya no soy de la época de las redes sociales, y va a ver que poco a poco, si su objetivo o a su objetivo le ayuda entrar a este mundo, lo va a hacer, y lo va a hacer con todo el gusto y con toda la facilidad. Créanme, de verdad. Entonces puede ser un proyecto de distracción, pero que incluso un proyecto que finalmente le dé para una economía mejor. Entonces vamos a hablar, porque sí quiero darles algunos puntos más técnicos, algunas herramientas más técnicas para que ustedes vayan aterrizando. Pero lo primero, como lo dejamos en la reflexión pasada, es escribirlo. No se siente de, ay, qué tontería, voy a yo empezar a esta edad por favor, no. La edad que tenga, usted está vivo en este momento, hágalo. No espere al día de mañana. Empiece a hacer algo. Y lo primero, si es un proyecto para emprender, pues es escribir qué quiero, qué necesito para ello, para que usted vaya, así como en la planeación, usted vaya determinando pues qué es lo que tengo que invertir. Y si usted piensa, uy, pero no tengo dinero, hay proyectos que se pueden iniciar con casi nada de dinero. Como un ejemplo, si usted le gusta o quisiera poner una pastelería, bueno, tal vez en este momento no va a pensar en cuánto me va a costar rentar un local, empleados. No, usted puede empezar haciendo pasteles en su casa. Va a usted a planear qué necesito, a quién le puedo vender, lo voy a ofrecer a mis vecinos, a mi familia primero, a mis vecinos, después hasta en internet se puede usted anunciar. De verdad, cualquier proyecto puede llegar a ser un gran proyecto si usted así lo decide. Entonces, pues sigamos con esa reflexión en este momento de su proyecto, también, aparte del proyecto de su pensión, su proyecto de vida, lo que usted quisiera hacer. Pues como siempre les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, y espero que les haya gustado pues el tema. De verdad son datos o información que ya hemos visto en otros tutoriales, pero creo que aquí se recopila de alguna manera en darle la importancia de que tienes que planear, tienes que hacer tu planeación, estés en el momento en el que estés, y entre más tiempo tengas dentro de ese plan, vas a obtener una mejor pensión. Muchas gracias, buenas tardes.